minutos se tomó anoche el presidente de la Nación para presentar el presupuesto 2026. Lo que no es un dato menor, significa que se ocupó muy poquito del presupuesto 2026. O sea, fueron muy pocos los datos que reveló el presidente sobre lo que se imagina de la marcha de la economía del próximo año y sobre cómo se va a invertir los recursos públicos. Se dedicó más que nada a dar un mensaje político y de hecho se notó mucho el cambio de discurso en relación con lo que había sido la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires. Y evidentemente hay algo de haber recalculado un poco la estrategia de comunicación. No nos olvidemos que venimos escuchando en los últimos días que el gobierno decía no tuvimos un problema de gestión, no son problemas de la economía, fueron problemas políticos, problemas de comunicación política. Por lo tanto, lo que había que hacer era cambiar la comunicación política y anoche eso se notó, un mensaje a la población indicando no tanto los males del kirchnerismo, o sea, ya no era un no vuelve más, kirchnerismo nunca más, sino el esfuerzo vale la pena. El esfuerzo vale la pena y centrarse en la defensa del superávit fiscal o eventualmente del equilibrio fiscal. Y esa es una respuesta a la política que hoy viene batallando por muchos proyectos que para el gobierno ponen en riesgo el equilibrio fiscal. Emergencia en discapacidad, emergencia en salud pediátrica, el aumento del presupuesto universitario y también el reclamo de los gobernadores de distribución de los fondos de los ATN. Y no solamente, digamos, la agenda que viene impulsando desde hace tiempo la oposición en el Congreso de la Nación va en contra de lo que el gobierno viene defendiendo, que es el ajuste. No nos olvidemos que también se viene de lo que fueron los proyectos vetados por el oficialismo, del aumento de emergencia para los jubilados, del bono para aquellos que cobran la mínima, de reinstalar la moratoria previsional. O sea, fueron la agenda de temas vinculados con aumentar el nivel de gasto, es lo que el gobierno ayer vino a decir, no, pero por esto. El por esto básicamente es la defensa a ultranza del superávit fiscal para salir del esquema que el gobierno, Milei ya habló de 100 años, de las últimas décadas, de lo que el gobierno llama la decadencia que nos trajo hasta acá. Vamos a empezar a repasar algunos fragmentos de este mensaje que como punto central tenía un mensaje hacia el electorado, hacia el ciudadano, para decirle que lo que está ocurriendo es algo por lo que vale la pena, el esfuerzo vale la pena, es el mensaje central del discurso de anoche del presidente. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó, el mensaje del presidente y resaltar los logros. Este es otro tema que lo escuchamos bastante en los últimos días a Guillermo Francos, como parte del error de la comunicación política. Hablamos más del otro y menos de nuestros logros y del esfuerzo que la sociedad está haciendo y que vale la pena. Ese pasaje del discurso presidencial resume mucho lo que evidentemente fue el resultado de estas mesas políticas o la discusión interna sobre hacia dónde encarar ahora la comunicación presidencial de acá a las elecciones de octubre. El centro estaba puesto en el orden fiscal, en básicamente defender el equilibrio fiscal como el eje de la gestión y en este caso, como decíamos, no solamente explicar por qué es el eje de la gestión, sino además justificar el por qué no se dan ciertos aumentos o no se da dinero para esos planes que está impulsando la oposición en el Congreso. El superávit fiscal, otro eje del discurso del presidente.
Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. No negociable, no negociable. Eso para que quede claro que si por más que aparezcan proyectos que obtienen mayorías, lo que sea, y que reclaman mayor gasto, el gobierno directamente los va a vetar o va a buscar el modo de no implementarlo, como está pasando en este momento con la ley de emergencia en discapacidad, que ya fue ratificada por el Congreso de la Nación después del veto presidencial y que todavía no se destinaron las partidas que establece la ley, que está por encima, por supuesto, de la vocación de veto del presidente de la Nación. Pero de todos modos, utilizó el mensaje para prometer para el próximo año más recursos en estas mismas áreas sensibles de las que estamos hablando. Jubilaciones, presupuesto para educación, también para salud y para el área de discapacidad. Se dedicó especialmente a eso, prometiendo más recursos para el próximo año. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Ahí estaba el mensaje. Después vamos a evaluar si estas promesas de aumentos por encima de la inflación proyectada para el próximo año, para estas áreas, salud, jubilaciones, educación, el área de discapacidad, supone una mejora en relación con lo que se perdió este año. Digamos, esa es la discusión. Por ejemplo, el presupuesto universitario están denunciando que la inflación de este año ya les está comiendo un 50% del salario, de modo tal que recuperar un 5% el año que viene no es recuperar demasiado terreno, ¿no? Esos son los números que se está discutiendo no sobre el año que viene, sino sobre cómo va a cerrar este 2025, después de que se acumula además un 2024 de ajuste. Vamos a repasar en algunas placas algunos datos duros y también resaltar algo del mensaje que quiso transmitir el Gobierno Nacional en su mensaje de anoche. El presupuesto para el próximo año contempla que para fin de año, o sea, para diciembre de 2026, el dólar va a estar en 1.426 pesos, el dólar oficial. Si uno mira el cierre del dólar de ayer, dice, ¿cómo van a hacer? Porque tienen que hacerlo bajar bastante. Ayer el dólar oficial cerró en 1.475. O sea, ahí están previendo que no solamente no va a aumentar el tipo de cambio, sino que va a caer y mucho en relación con el cierre de ayer. Después vamos a estar hablando de eso. La inflación proyectada para todo el año que viene es del 10,1%. O sea, el gobierno está proyectando una inflación por debajo del 1% mensual. Hoy estamos en torno al 2% mensual, ¿no? 1,9 fue el mes pasado. Hoy tenemos acumulado a esta altura del año un 19,5%. Y también un crecimiento del PBI de 5%. Y el resultado fiscal, es decir, lo que se imagina de superávit, es un 1,5%.
Ahí hay un recorte de las previsiones de lo que había sido la promesa con el acuerdo con el fondo, que era de 2,2%. Hay un recorte del ahorro que el gobierno está previendo para el próximo año. Además, dice el gobierno que este presupuesto, dice, como habíamos dicho, se presenta con equilibrio o superávit fiscal como principio innegociable. El gobierno dice que estableció una cláusula por la cual si no se alcanza superávit fiscal, como mínimo tiene que haber equilibrio. De ningún modo se va a gastar más de lo que se recauda. Y esta es la regla de estabilidad fiscal que obliga a ajustar partidas si caen los ingresos o suben los gastos. De modo tal que nunca se pueda llegar a un rojo en las cuentas públicas. Además, se prevé, según lo que escuchamos recién del presupuesto, del presidente, que es el proyecto del gasto más bajo en 30 años en relación con el PBI, con la prohibición del financiamiento del Tesoro a través del Banco Central. Es decir, si no alcanza la planta del Tesoro, no se puede financiar con el central, es decir, vía emisión monetaria. Además, lo que decía el presidente, que el 85% del presupuesto se destina a educación, salud, jubilaciones. Históricamente es en torno al 80% de lo que se destina a la seguridad social en la Argentina. Habría que evaluar hacia atrás cuánto de diferente tiene esto en relación con los presupuestos anteriores. Repito, cerca del 80% del presupuesto nacional es sistema previsional. Y después dice que, como habíamos escuchado recién, los 4,8 billones a las universidades nacionales y el aumento del 5% sobre el gasto en jubilaciones por encima de la inflación, en salud 17% y 8% a educación, esto por encima de la inflación proyectada para el próximo año. Esto es lo que el presidente recién decía en el mensaje. También se establece un régimen de extinción de deudas con provincias y un nuevo esquema simplificado de ganancias. El régimen de extinción de deudas se viene ya negociando provincia con provincia, esto es, donde hay deudas recíprocas, anticipos que ha dado la Nación en su momento, o deudas que hoy está teniendo la Nación con provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias. Ahí está habiendo un sistema de compensación o extinción de deudas recíprocas. Y además el presidente planteó que con superávit el sector público va a financiar al privado en infraestructura y concesiones, invirtiendo el esquema histórico en donde el privado termina financiando al Estado, se refiere a través de la inflación, ¿no? Y además se proyecta el crecimiento del 5 al 8% anual sostenido. Esto es en el tiempo. En un momento dijo el presidente que si seguimos por este camino, en 10 años vamos a estar entre los que más crecen, en 10 años entre el grupo de las 20 naciones más con más crecimiento, y en 30 años vamos a estar entre los 10 países de las 10 potencias económicas mundiales. Esto es lo que ayer dijo el presidente de la Nación en su discurso de unos 15 minutos de presentación del presupuesto del próximo año. Repercusiones, por supuesto, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, después del mensaje, super, mega, giga discurso del presidente Milei. No sé si le quedó algún hiperlativo para expresar. Argentina será próspera, aunque algunos en el Congreso no lo quieran, y banderitas de Argentina. Esta fue la reacción del ministro de Economía, que por supuesto participó en la redacción del discurso. Muy distinta fue la reacción del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el verdugo de Milei de hace poquito más de una semana. Estuvo con Carlos Pañi anoche en La Nación Más y esto decía. Jubilaciones, desde que llegó Milei, bajaron un 14%. No sé cuánto dijo, yo no hice los cálculos. 17 creo que dijo reales que va a subir, creo. No, entendí mucho menos, pero bueno, veremos. Las pensiones por discapacidad bajaron un 19% y el presupuesto universitario un 31%. Lo que digo es que dudo que recupere lo que sacó a los jubilados, dudo que recupere, porque él decía que esto le destruía el superávit fiscal. Entonces dudo que lo haga, porque al mismo tiempo decía es sagrado el superávit fiscal. Esto es muy insuficiente para el desastre que está haciendo con estos presupuestos. Lo de obra no lo entendí igual que vos, te escuché, no es que vuelve la obra pública, sino que le va a dar plata a los privados para que vayan a una concesión. Es cierto esto que dice Kicillof.
El mensaje era, ahora va a ser el Estado el que financie al privado a través de concesiones con, como decía ahí Kicillof, con peajes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a ser si la plata la pone el Estado? ¿Por qué entonces el privado va a poder, por ejemplo, en una ruta cobrar peaje? Si la plata la ponemos entre todos. No terminó de quedar claro cómo va a ser el esquema, seguramente va a ser explicado más adelante. Un gobernador de los aliados, Rogelio Frigerio, también se expresó sobre el discurso del presidente de la Nación. A ver si lo ponemos en el wall, el mensaje de Frigerio, gracias. Escuché la cadena nacional del presidente Milei presentar el presupuesto, compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente. Por eso, más allá de agradecer el apoyo y el aguante, anunció aumentos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades. También una particular atención hacia los sectores productivos para poder crecer de manera sostenida, atraer inversiones y generar empleo. No podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en la crisis social y económica sin precedentes. No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años. Hay que dar vuelta a la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia. Este 26 de octubre en las urnas hay futuro y vale la pena defenderlo. Frigerio sosteniendo el discurso del presidente, insistimos, uno de los gobernadores que ahora es un aliado electoral del presidente de la Nación. Hasta hace unos meses venía un tono un poquito más duro, el del gobernador de la provincia de Entre Ríos. Ahora hay un dato que recién daba Kicillof, que de hecho lo había cuestionado también Pañi en el inicio de su programa y recién lo mencionábamos nosotros. La pregunta es, los que le ganan a la inflación el año que viene, ¿cuánto recuperan sobre el terreno perdido? ¿Cuándo? 2025 y 2024, con el ajuste que se viene haciendo en las cuentas públicas. Y de hecho, anoche, cuando finalizó el discurso del presidente, el Consejo Interuniversitario Nacional, la mesa que reúne a todos los rectores de las universidades nacionales, emitió un mensaje, un comunicado, con un dato. El presidente anoche dijo que para el sistema universitario va a haber 4.8 billones de pesos el año que viene, esto por encima de la inflación, y el cálculo que hacen los rectores, teniendo en cuenta la vigencia de la ley que se va a defender mañana en la Cámara de Diputados, es decir, recuperar lo que se perdió de sueldos y lo que se perdió también para infraestructura universitaria el año pasado y lo que viene perdiéndose el cálculo que hacen es que el presupuesto para el próximo año no tendría que ser de 4.8 billones, sino de 7.3. Entonces, ¿qué dicen los rectores? El mensaje emitido por el presidente sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario. Dice que prácticamente con estos números el presupuesto 2026 es igual que el presupuesto para el 2025. O sea, si se ajusta por inflación el presupuesto 2025 y por la inflación proyectada del 2026, el número que les da es prácticamente el mismo que dijo el presidente. Lo que están preguntándose, entonces, ¿dónde está el aumento? Esa es la reacción de los rectores de las universidades, que por supuesto vamos a estar hablando en un ratito. Mañana son algunos de los que están impulsando la marcha federal para acompañar entonces el debate en la Cámara de Diputados sobre la defensa de la sanción de la ley de presupuesto para la educación universitaria. Algunas de las cosas que dejó el mensaje del presidente de la Nación de anoche.